me gustaría concluir este tema presentando para ustedes un documento al que llamamos Pautas Básicas y Buenas Prácticas para Diseño por el Método de los Elementos Finitos. Este documento pretende ser un resumen de algunos comentarios que hemos hecho en los diversos videos, de tal manera que puedan hacer referencia a él como si se tratara de notas de estudio. Además de eso, algunas de estas pautas tienen una aplicación específica para el software de Nastran, otras tienen una aplicación general, pero realmente los conceptos son aplicables no solo a estos dos software, sino a cualquier otro software. ¿Okay? Entonces parte de ellas las hemos extraído directamente de los manuales de los software comerciales y otras pues son producto de nuestras vivencias. Hemos hecho algunas otras ediciones. Fíjense en primer lugar que tratamos temas como pautas básicas de geometría, conceptos básicos de modelado, condiciones de contorno, la física del problema, pautas básicas de contacto y también agregamos una sección que es de hecho la más amplia para análisis no lineal. ¿Sí? En este caso solución de problemas de análisis no lineales típicos e incluso algunas pautas que pueden ayudarles a enfrentar no linealidad de materiales. Todos estos puntos anteriores a la no linealidad eran correspondientes al tema o módulo número 3 de la especialización, mientras que este último es del último módulo, ¿no? Entonces, bueno, y aquí cuando hablamos de física apropiada sí que hablamos también del módulo 3 y 4. Si ustedes le echan un vistazo a esto, verán que hay algunas recomendaciones básicas, ¿okay? Siempre consideren construir, por ejemplo, la geometría con una idealización sencilla. ¿Vale? Evite problemas de superficies astilladas, límites estrechos, características pequeñas, quizás detalles en la geometría que pueden ser relevantes desde un punto de vista de diseño y presentación de resultados finales, presentación de planos finales, pero que lo que tiene que ver con camino de cargas, tensiones, esfuerzos y otro tipo de magnitudes a ser simuladas no agregan mayor beneficio, sino que complican el diseño. Referente a los conceptos básicos de mallado, se repite esta idea. Trate obviamente de evitar elementos muy grandes, verifique las tensiones locales, haga un proceso de convergencia de malla cuando sea adecuado. No todos los elementos son iguales, usted debería aceptar variaciones dependiendo del tipo de elemento que intenta llevar a cabo. Siempre es bueno recordar que todos los solucionadores de elementos finitos asumen que los elementos cuadriláteros son cuadrados y los triangulares son equiláteros. Les recomendamos que los elementos en línea sean utilizados siempre que sea posible porque ellos no requieren ningún tipo de verificación por convergencia. También sería preferible utilizar elementos cuadráticos lineales en la mayoría de los modelos de carcasa y se prefieren elementos tetraédricos sólidos parabólicos. Condiciones de contorno. Bueno, algunas pautas básicas son aplique condiciones de contorno basadas en cada cara, aristas o vértices. Y para condiciones límite avanzadas puede utilizar elementos como los conectores rígidos que estuvimos viendo, cargas de cuerpo como cargas concentradas, cargas distantes, ¿no? Puntos remotos, que los hemos visto en varios de los ejemplos. Escoja la física apropiada. Bueno, sabemos que hay una gran cantidad de, digamos, modelado de físico, multifísico que podemos llevar a cabo en diversos software por elementos finitos. No pretende ser un resumen de todo, pero identifique cuál es el tipo de diseño que usted va a necesitar. Si bastaría con un análisis estático, un análisis de respuesta de frecuencia, un análisis dinámico, un análisis de pandeo, de fatiga, un análisis no lineal. Típicamente estas preguntas van a ayudarles a ese aspecto. El modelo y la carga son estáticos, son lineales. Es un análisis dinámico, es no lineal, se produce pandeo, las temperaturas influyen en la carga. En lo que tiene que ver con contactos, en general, al seleccionar la opción manual para configurar el contacto, fíjense aquí unos consejos muy interesantes. Elija el contacto maestro como el segmento de contacto que tenga la menor cantidad de curvatura. Y si se trata de un contacto de superficies cilíndricas, elija el maestro como el segmento exterior. En general, cuando configure análisis no lineal, use quizás unos 5 incrementos para cuando se trate de contactos sin deslizamientos, 10 incrementos para contactos con deslizamiento y 20 incrementos para contactos con materiales no lineales, como mínimo.
Después esto puede ir cambiando. Para análisis no lineales, ejecute primero su modelo en un análisis estático o modal y verifique que todo funciona bien. Algo interesante a tomar en cuenta es que usted realiza un análisis modal, los elementos de contacto se comportan como unidos con soldadura o bonded. Luego que haga primero un análisis estático modal, puede pasar a hacer un análisis estático no lineal o con deslizamientos. Tome en cuenta la rigidez diferencial entre los elementos que están en contacto. Si la rigidez de la parte de interés es mucho menor que la de las partes de soporte, use restricciones. Si la rigidez de la parte de interés es mucho mayor que la parte de soporte, use cargas. Y si la rigidez de la parte de interés es similar, use contactos. Entonces, ¿cuándo usar restricciones? ¿Cuándo usar carga y cuándo usar contactos? Acá está un buen criterio. Algo interesante es que ustedes recordarán que en el primer ejemplo que solucionamos en Nastran, el que hicimos en el módulo número 2, vimos estos tres casos. Cuando aplicábamos condición de borde usando cargas, cuando aplicábamos condición de borde usando restricciones y cuando aplicamos condición de borde utilizando contactos. Este es el criterio de regla diferencial que puede ayudarnos a determinar cuál caso es el mejor. Respecto a pautas básicas para análisis no lineal, es importante que, digamos, lean con detenimiento cada uno de ellos, pero sigan los principios básicos. Empiece siempre por un análisis estático lineal. Asegúrese de que todo está funcionando bien. Simplifique la geometría tanto como sea posible. Use simetría siempre que el caso lo permita. Asegure una malla de buena calidad. Aplique materiales no lineales solamente en las áreas del modelo donde espera un comportamiento no lineal o plasticidad, de tal manera que esto ayude a acelerar el análisis y mejore la tasa de convergencia. Si se usa contacto de superficie, divida las áreas de contacto en regiones específicas donde usted espera que ocurra el contacto, porque si usted toma una superficie muy amplia o general, hará que se generen elementos de contacto en toda la superficie que no son utilizados y eso aumenta el tiempo de análisis. Hay problemas típicos con los que usted se va a encontrar cuando lleve a cabo problemas no lineales y son generalmente problemas que impiden la convergencia de la solución. Usted le da a ejecutar, pero la solución no converge. ¿Qué puede hacer? Nuevamente, ejecute su modelo con una solución estática lineal en primer lugar y verifique que todo vaya bien, que los resultados parezcan correctos. Preste atención a los mensajes de advertencia, sea cual sea el software que esté utilizando, no los pase por alto. Revise los outputs o las salidas en forma de texto. Configure un análisis no lineal con grandes efectos de desplazamiento desactivados. Eso se puede desactivar tanto en ANSYS como en Nastran como en cualquier otro software. Entonces, cuando tenga un problema de convergencia, desactive los grandes desplazamientos. Esto va a impedir el uso de la matriz de rigidez no lineal o geométrica o agregar las matrices de rigidez por, digamos, tensión, ¿no? Apague cualquier material no lineal si hay un problema con la convergencia y vuelva a hacer la corrida. Si el modelo aún no se ejecuta después que usted realizó los pasos 2 y 3, vaya a la configuración de análisis no lineal, establezca un incremento de 1, busque las salidas, o sea que les presente las salidas, que la deje guardada y configure las bisecciones máximas como en 1, de tal manera que ya tenga un conjunto de datos que puede ir examinando y puede ir aumentando estos valores según sea necesario y a su criterio. Se puede hacer que el modelo se ejecute, si usted logra que se ejecute con el paso 2, entonces empiece a activar las condiciones más complejas. O sea, empiece por un análisis estático lineal, active la no linealidad, luego active los grandes desplazamientos, luego active los contactos, por ejemplo, y así por el estilo. Si finalmente usted está activando el material no lineal y es eso lo que hace que usted evite la convergencia, revise las configuraciones del material. Acá hay un comentario interesante de tipos de errores típicos. Por ejemplo, si usted está teniendo un error E5001 que dice detectado un definido no positivo en la rejilla, siga los siguientes pasos, ¿no? Ejecute los modelos en un estático lineal. Si funciona bien, utilice el parámetro o estos métodos en Nastran para mejorar la convergencia. Utilice una tarjeta de non-linear parameter para activar la convergencia no lineal. Esto es el caso específico de Nastran, ¿no? Y esto sí que lo extrajimos directamente de la ayuda de Nastran. Para materiales no lineales,
siempre comience por lo más sencillo, empiece por utilizar un material elástico lineal y luego pase a no lineal. Cuando se utiliza un material plástico no lineal, saben, es recomendable que usted introduzca la curva completa de tensión-deformación en lugar de solamente el método lineal. En especial cuando usted tiene problemas de convergencia, esto puede ayudar. ¿Por qué? Porque el método lineal va a asumir un cambio brusco de tensión-deformación a través de dos pendientes. Y ese cambio puede dificultar la convergencia. Si usted usa mayor cantidad de puntos, de manera que la curva sea más suavizada, esto puede acelerar el proceso de convergencia. Aquí hay algunos otros consejos de activación de parámetros en Nastran que puede utilizar como técnicas para mejorar la convergencia de ciertas soluciones. Esperamos que este resumen sea de su agrado y también esperamos que a medida que usted aumente en experiencia pueda ir agregando puntos a esto. Porque esto es simplemente un resumen de buenas prácticas, pero usted puede ir, a medida de que su aprendizaje aumenta, agregando otros puntos que puede tomar en cuenta como una especie de lista de verificación antes de emprender un proyecto.